Hola con todos. En esta sesión estaremos tocando un tema muy importante como lo que viene a ser la transición de peralte. Empezaremos de frente yéndonos a una parte teórica sobre esto. Para ampliar lo que es nuestra parte teórica, la norma nos habla sobre lo que es la transición de peralte en el tópico 302.08. Y nos dicen aquí que la longitud de transición de peralte se hallará a través del parámetro IP máximo y a través de los correspondientes peraltes inicial y final y el ancho de carril. Esto de aquí, calcularlo a mano es un poco tedioso. Es por eso que el software, si ustedes recuerdan, ya te calculaba lo que era la transición de peralte en el asistente de curvas horizontales. Si ustedes recuerdan, en este punto el software ya nos decía cuál va a ser la longitud de transición de peralte que íbamos a usar. Es más, nos daba un resumen, un registro de todas las transiciones de peralte que va a usar dicha curva. Entonces, por esta parte ya no nos preocupamos por lo que vienen a ser los cálculos. Ya esa parte del software nos apoya en el cálculo de transición de peralte. La norma calcula estas transiciones a través de distintos cuadros. Sin embargo, yo personalmente no los uso porque básicamente estos cuadros son inexactos porque solo nos da valores 2, 3, 4, 5 y nosotros trabajamos el peralte con valores hasta un decimal. Y 2 porque no contiene todos los valores y tenemos que estar interpolando, etc. Entonces, yo nunca he usado estos cuadros. Yo generalmente lo que he visto o lo que he usado ha sido un Excel o bien, en este caso ya ahora el software para que me calcule de frente la longitud de transición de peralte. Lo importante de la norma es que nos indica cómo es que se debe hacer la transición de peralte en un caso que tengamos clotoide o curva de transición o espiral, como lo quieras llamar, y en un caso donde no lo tengamos, o sea, curva sin clotoide. Nos indica en este punto, nos explica cómo debe ser la transición de peralte a través de un pequeño gráfico de peraltes. Sin embargo, si es la primera vez que estás viendo esto, quizás no lo puedas entender porque es un poco tedioso. Entonces yo para esto ya tengo preparado una pequeña presentación en Civil 3D donde estaré explicando lo que viene a ser la transición de peralte. Si nosotros buscamos lo que es el tema de transición de peralte, en muchas bibliografías vamos a ver siempre este gráfico, ya sea de esta u otra manera, en donde nos estarán explicando sobre estos puntos y qué significa cada uno de ellos, pero lo que no nos explica nunca es cómo está esto en una carretera. Es por eso que yo alguna vez para mis cursos o para cuando dicté lo que son los cursos, diseñé lo que es la transición de peralte en una gráfica 3D. Ten por seguro que después de que te explique esta gráfica, te va a quedar muy en claro lo que es la transición de peralte. Esta gráfica lo usé bastante en los cursos que dicté sobre el diseño de carreteras, para hacer entender a todos los alumnos lo que viene a ser la transición de peralte y cómo se hace la transición de peralte en las curvas. Empezaré diciendo que la transición de peralte siempre se debe dar en lo que son curvas. El peralte, ¿de dónde nace? Bueno, el peralte nace a través de, por ejemplo, cuando un vehículo está viniendo por la tangente e ingresa a la curva. ¿Qué es lo que pasa? El vehículo empieza a sufrir lo que es la fuerza centrípeta. Y para contrarrestar esa fuerza centrípeta, ¿qué es lo que se hace? Se crea una pendiente transversal contraria a dicha fuerza. Entonces, con esa pendiente, nosotros aseguramos de que el vehículo no sufra un descarrilamiento. Es por eso que ustedes van a ver en una carretera bien diseñada, tiene lo que viene a ser los peraltes. Y si no tiene peraltes, ¿qué es lo que pasa?
los vehículos van a llegar a la tangente, van a bajar un poco la velocidad, estaban viniendo digamos con 70-80, bajarán su velocidad a 30 y pasarán la curva. Ese es el problema cuando no está diseñado con peraltes. Pero si tiene peraltes no hay problema. El vehículo viene con una velocidad de 60 y va a abordar la curva con la misma velocidad, sin preocuparse por un descarrilamiento, porque el peralte se va a encargar de superar esa fuerza centrípeta. Esto sería una breve explicación de lo que viene a ser el peralte. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cómo se hace la transición de peralte en una curva? Es sencillo, miren. Esta parte de la transición se da a través de ejes. Si ustedes pueden observar, digo a través de puntos, unos ciertos puntos ya predefinidos. Si ustedes pueden observar, tenemos el punto F, A, B, C, G, D, D', G', C', B', A' y F'. ¿Dónde está esto en la norma? Esto también está en la norma. Bueno, aquí no lo dice, pero imagino que son errores de digitación, pero aquí lo explica, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Solo que nosotros para diseñar usamos más puntos, para que sea más exacto. Entonces, el punto F, este de acá, representa lo que viene a ser la tangente. ¿Y cómo se hace una correcta transición de peralte? Vas a ver. Entonces la F es la tangente. Si ustedes recuerdan, en la tangente está el carril en color plomo que tiene una pendiente transversal del bombeo. Eso ya habíamos hallado en lo que venía a ser. A ver, vamos al software y veamos lo que era el diseño en sección. Teníamos lo que era la pendiente del bombeo y la pendiente de la berma, ¿no? Entonces, en el carril tenemos lo que es el bombeo y su pendiente negativa, por supuesto. Y aquí también tenemos lo que es la berma en color verdecito, en este caso una berma de césped, cuyo valor de pendiente se representa por una N, pero es negativa también. Entonces, ese es el punto F. El punto F está asociado a la tangente. Aquí todavía no estamos en la curva. Antes de entrar a la curva, tenemos que pasar todavía al punto A. Y para pasar hacia el punto A, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es algo pequeñito, miren. Todo está igualito. Aquí está bombeo, 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 bombeo. Lo mismo a este lado, en este lado, no ha cambiado nada. ¿Y en dónde ha cambiado? Es en el otro carril. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos transicionado de lo que era la berma. Bueno, aquí solo se transiciona la berma. Desde su propio valor de menos, por ejemplo, en este caso sería menos 4. De menos 4 en este caso, hacia un valor de bombeo. La berma ha cambiado. Ahora, si ustedes pueden observar, lo voy a borrar esto. Si ustedes pueden observar en más o menos por ahí, se puede ver, a ver, ahí. Entonces puedes observar básicamente qué es lo que ha pasado. Mira, lo que estaba viniendo con una pendiente de berma de menos 4 en nuestro caso, ha cambiado ahora a menos 2. Eso es lo único que pasa entre el punto F y A. Hacer transicionar de la berma hacia el bombeo. Pero aquí no hemos tocado todavía lo que era el carril. Esto es el carril y con césped la berma. Aún no hemos tocado la berma. Ahora sí tocaremos lo que es la berma. Perdón, la berma, digo el carril. Miren, una vez que estamos en el punto A, la berma ya tiene pendiente de bombeo. Y en el otro lado, todavía no lo tocamos el otro lado. Y luego de esto, ¿qué pasa? Lo que pasa es que para pasar ahora, tendríamos desde el punto A hacia el punto B. ¿Qué es lo que pasa entre A y B? Entre A y B vamos a cambiar ahora tanto carril como berma. Si es que hubiera berma, por supuesto. Entonces, lo más importante aquí es el carril.
Entonces vamos a pasar el carril desde una pendiente negativa de berma, perdón, negativa de bombeo y negativa de bombeo hasta 0. Les voy a mostrar esto en una visualización 3D. A ver dónde está. Espera, se me fue esta herramienta. Ahí está, ya está. Entonces, aquí está. Y si ustedes ven, aquí no solamente ha transicionado lo que es la berma, sino también el carril. Ambos han aumentado su pendiente transversal de menos bombeo hasta 0. Esa es la transición entre el punto A y B. También nos lo dice la norma. Si nosotros nos vamos a la norma, nos dice que entre el punto A y entre el punto B tiene que cambiar desde el bombeo hasta 0. Es lo que nos dice. Y es lo que hacemos. Ahora habrá que pasar desde B hasta C. ¿Y aquí qué es lo que pasa si ustedes se dan cuenta? Ahora sí, como ambos ya están en 0, ahora estamos pasando ambos hacia B. Tanto el carril como la berma van a pasar a una pendiente igual al bombeo. En este caso, 2.5% en nuestra carretera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, antes lo que era pendiente negativa de bombeo, ahora ha subido a 0 y luego para pasar al punto C ha subido ahora a una pendiente positiva de bombeo. Entonces ya va transicionando el peralte, ya va aumentando el peralte, ya va mejorando lo que es la sección. Entonces también lo vamos a ver en 3D. Entonces si nosotros giramos un poco, vemos que aquí ha aumentado un poco lo que viene a ser la pendiente. Ha aumentado de 0 hasta B. Entonces va aumentando, va creciendo, ¿no? Y luego de esto, ¿qué pasa? Luego de esto se debe transicionar desde C hasta G. Bueno, la norma solo explica de entre C y D de frente, pero nosotros añadimos un punto intermedio, lo que vendría a ser desde C hasta el punto G. ¿Qué significa transicionar de C a G? El punto G es básicamente el peralte N. ¿Quién era N? ¿Recuerdan? Era el peralte de la berma. Entonces en el punto desde C hasta G transicionamos desde lo que es el bombeo hacia peralte de berma o pendiente de berma, pero sentido positivo. Si nosotros lo vemos en 3D, vemos que está aumentando la pendiente desde lo que era el bombeo en nuestra carretera, 2.5%, hasta lo que vendría a ser, a ver dónde se ve un poquito mejor, hasta lo que vendría a ser la pendiente de berma. Entonces, de esta manera ya vamos terminando lo que es la transición de peralte. Y para culminar, ¿qué es lo que pasa? Transicionamos desde G hasta D. La D sí lo dice en la norma. Ahorita se los muestro. ¿Qué es lo que pasa acá? Transicionamos desde una pendiente de berma hasta lo que viene a ser el peralte total. Entonces aquí va a transicionar, por ejemplo, va a transicionar la berma de un lado, el carril también va a transicionar hasta el peralte y también el otro carril, no solamente hasta aquí, hasta el punto G, solo transicionaba, bueno, hasta el punto C se puede decir que solo transicionaba este lado, pero del punto C hacia G ha transicionado también este carril. Si ustedes observan, ha pasado desde menos bombeo hasta negativo de berma, o sea, negativo de la pendiente de berma. Entonces aquí tenemos una pendiente uniforme de todo nuestra calzada, tanto carril como berma. Entonces, como pueden observar, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora entre G y D, aquí sí va a transicionar toda la calzada, todos los carriles y todo lo que viene a ser las bermas. La berma va a pasar de N hacia el peralte, igual este. Ahora en el caso del otro carril es con signo contrario, entonces va a pasar de negativo hacia negativo peralte y aquí igual, ¿no?
Entonces, si nosotros vemos esto en una visualización 3D, se puede observar cómo la calzada ha pasado de una pendiente de bombeo hacia la pendiente del peralte, ¿no? Digamos que la berma en nuestro caso era 4 y el peralte podría ser 8. Entonces aquí toda la calzada va a transicionar de 4 hasta 8. Podemos ver aquí también que hasta la berma transiciona hacia el peralte, ¿no? Este es el punto máximo de peralte, se podría decir. Es el punto máximo en donde se coloca el máximo peralte, ¿no? El mayor peralte, el peralte que calculamos con el software. Si nosotros nos vamos al software, el asistente ya nos calcula un determinado peralte, en este caso, por ejemplo, 8. Entonces, esto deberíamos pasar desde 4 hasta 8. Y luego de esto, ¿qué pasa? En el punto máximo, o sea, en D, se va a mantener el peralte hasta un punto D'. ¿Qué viene a hacer esto? Se podría decir que es el punto de máximo peralte, en donde se mantiene el peralte en toda la curva. Y luego de esto, ¿qué es lo que pasa? Luego de esto pasa lo mismo que hemos hecho, pero en el otro sentido. Ustedes saben que un vehículo no solamente va en un sentido, también va en dos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto F hasta el punto D transicionamos como se los expliqué, y se hace lo mismo desde el punto D' hasta el punto F'. Como ven, de D a G pasa básicamente simétrico. Pasa de peralte, aquí pasa a lo que es la pendiente de berma, y luego ahora disminuye a más bombeo, luego a 0, luego a P, y luego termina en algo normal, ¿no? Como lo que era la tangente, se podría decir. Entonces, esto es lo que pasa en una curva circular. Entras, transicionas el peralte, entras por acá, transicionas el peralte hasta llegar al máximo, luego mantienes el peralte máximo y luego vuelves a disminuir el peralte encontrando lo que era lo normal, ¿no? Entonces, esto es lo que es la transición de peralte. Así es como se transiciona el peralte. ¿Cómo se transiciona? Ya les expliqué. Tienes que usar estos puntos F, A, B, C, G, D. Ya les expliqué qué era cada uno de estos puntos. Entonces, de esta manera es como se transiciona el peralte. Básicamente es hacer cambiar la pendiente transversal desde lo que estaba en tangente, una sección típica, hasta lo que vendría a ser el peralte máximo, ¿no? En esta visualización 3D se puede observar adecuadamente lo que es la transición de peralte. Con esto yo creo que, aunque sea solo viendo, te quedaría claro lo que viene a ser la transición de peralte y cómo se hace. Ahora, ¿y qué son estas PC y PT? Bueno, el PC y el PT básicamente ustedes ya lo conocen, es el principio de curva y el principio de tangente. Quiere decir, a ver, ¿dónde está esto? Aquí está, un poquito más acá, ya. Aquí, como ustedes pueden observar, la espiral está desde acá hasta acá. Ahí está la espiral. Si ustedes recuerdan, nos vamos al software. Una curva con espirales siempre tiene espiral, curva, espiral. Entonces aquí está la espiral. Y luego aquí está el PC. ¿Qué quiere decir? Que de aquí va a empezar la curva. Con verdecito. Y luego otra vez la espiral. Hasta la espiral, ¿hasta dónde llega? Hasta B nada más. ¿Y de aquí qué es? La tangente. Aquí está la tangente, la espiral. Aquí también la espiral y la curva circular. Entonces, aquí estamos observando nuestra curva circular con todos sus elementos y podemos ver que nos dice la gráfica que la transición de peralte o la longitud de transición de peralte solo va desde, a ver un minuto, aquí está. La transición de peralte solo va desde el punto B hasta el punto D. Solamente eso es la transición de peralte. Recuerdan que yo en el diseño geométrico, a ver, veamos, aquí nos habíamos quedado, yo les dije que debíamos dejar una pequeña tangente. Siempre había que dejar una tangente, a menos que era curva S. La explicación de dejar esta pequeña tangente se las voy a dar ahorita.
La segunda explicación. La explicación de aquí dejar una tangente pequeña, ¿por qué era? Porque básicamente la longitud de transición, a ver, aquí está, la longitud de transición no solamente está en la curva, aquí está la espiral, ¿no? Aquí está la espiral y luego viene la curva. Entonces la transición de peralte solamente está en la espiral, pero eso no es todo, no vamos a poder transicionar todo solamente con la longitud de espiral, sino ¿qué es lo que pasa? Vamos a necesitar un adicional acá, una longitud adicional. ¿Para qué era esta longitud adicional? Para transicionar lo que es la berma desde su pendiente menos berma hasta bombeo y luego poder hacer convertir tanto carril como berma desde menos bombeo hasta cero. Entonces para eso es para que se deja un pequeño tramo en tangente. Si ustedes recuerdan, yo les dije varias veces, tenemos que dejar un tramo en tangente equivalente al LTP por recomendación para que se pueda transicionar adecuadamente el peralte. Les dije que se los iba a explicar por qué en esta sesión, ya se los expliqué por qué. Les dije que la longitud de transición de peralte no es todo. O sea, la transición de peralte no va desde la F hasta la D, de todo, para que ya no dejemos tangente, no. Sino la transición de peralte solamente va desde la B hasta la D. Desde cuando el peralte es 0 hasta cuando tiene máximo. ¿Y quién dice eso? La norma. Nos vamos a la norma y en este punto nos dice, a ver, no está acá, está un poquito más abajo. Aquí está. La transición del peralte será o se desarrollará. ¿Desde dónde a dónde? A ver, desde el punto de inflexión de la clotoide, o sea, peralte nulo, o sea, desde el peralte 0. Bueno, luego nos dice que tienes que pasar al 2%, todavía no es la final. Al 2% y nos habla más. Y luego nos dice, a ver, se compone de 2, ¿no? Aquí está, ¿qué pasó? Se compone de 2 puntos la transición. Desde que es 0 hasta que es... A ver, perdón. Nos dice que se compone desde que es 0, desde el peralte nulo, hasta que aumente linealmente hasta el peralte máximo o hasta el peralte que nos dé. Aquí nos dice en palabras, ¿no? Y en formato de gráfico también nos dice acá. Aquí nos dice más claro, mire. Aquí está. La curva de transición o la longitud de transición. A ver, voy a subir un poquito. Entonces, la curva de transición o longitud de transición. La curva de transición, observa. O sea, la clotoide solo va a abastecer desde lo que viene a ser una pendiente 0 hasta lo que viene a ser un peralte determinado calculado. Pero, ¿y este otro lado quién lo abastece? O sea, para transicionar desde B, inclusive para transicionar la berma y todo eso, a la tangente. Eso lo va a abastecer la tangente. Es por eso que siempre hay que dejar un pequeño tramo en tangente. Recomendación mía, les dije, equivalente a la mayor longitud de transición de peralte entre ambas curvas. Entonces, aquí siempre hay que dejar una tangente. ¿Para qué? Para que transicionemos adecuadamente el peralte. Porque aquí también necesitamos espacio. Se los volveré a repetir una vez más. La longitud de transición de peralte no es todo. O sea, no va a abastecer todo. La longitud de transición de peralte solo va desde el peralte nulo hasta el peralte máximo. Y para llegar al peralte nulo necesitamos un tramo pequeño en tangente. Y esa tangente siempre la debemos dejar. Entonces, un buen diseño de carretera siempre debemos dejar la tangente. Y si no quisiéramos dejar una grande tangente, ya pues, entonces el punto F o la berma lo voy a trabajar con pendiente de bombeo. Así es como si diría, ya no tengo carril, simplemente esto lo voy a trabajar como bombeo y esto como bombeo y ya está. Esto básicamente se hace en carreteras de tercera clase, ¿no? En ese tipo de carreteras se suele hacer eso. Entonces, esto sería lo que es la transición de peralte en una curva circular con clotoide. Aquí no termina. Ahora falta la transición en una curva circular pero sin clotoide.
Es igualito, la gráfica es la misma, la explicación es la misma. Si ustedes pueden observar, tenemos la misma gráfica, pero ¿qué es lo que ha cambiado? La transición de Peralte, como esta ya no tiene clotoide, ojo, ya no tiene clotoide, que quiere decir que todo esto es tangente, hasta acá es tangente, luego llega la curva circular, y luego la tangente otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Como esto ya no tiene espiral, entonces ya no puede dónde transicionar. Generalmente las que tienen espiral transicionan en la espiral, pero esto no tiene espiral. ¿Qué hacemos? La norma te dice que en el caso de que no tenga espiral, es el caso 2, nosotros vamos a transicionar con esto. A ver, espera un minuto, aquí arriba. A ver, ¿dónde está? Nos dice que en el caso de que no haya clotoide o no haya espiral, entonces lo que va a pasar es que una parte de la tangente, aquí está, aquí nos dice que vamos a dividir la transición. Una pequeña transición va a ser para la tangente y la otra parte para la curva. ¿Y cuánto es esa parte? El 70% es para la tangente y el 30% es para la curva. Es lo que nos dice la norma. Si tú observas, dice proporción a desarrollar en tangente, el 70%, y el 30% en curva. Y si nosotros nos vamos al gráfico 3D, vemos lo mismo. El 70% en tangente, o sea que dijimos, a ver, antes de empezar dijimos que aquí está la tangente, luego viene la curva circular y luego otra vez la tangente, ¿no? Entonces vemos que el 70% de transición de Peralte se lo va a comer la tangente. Van a compartir un 70% para la tangente y un 30% para lo que viene a ser la curva circular. Entonces de esta manera es como se transiciona el Peralte en lo que viene a ser curvas circulares. Vamos a compartir una parte para la tangente y otra parte para la curva. Esto nos dice la norma. Pero a pesar de esto no nos salvamos de transicionar también lo que es la berma de entre FA y entre A y B. Es por eso que cuando son curvas circulares sin espiral se necesita mayor longitud en tangente. Si nosotros vamos acá y observamos lo que es el diseño en planta, vemos que para el caso de curvas circulares las longitudes en tangente ya son más grandes. Pero en el caso de que no sea, o sea, tenga espirales, entonces las longitudes de tangente no necesariamente tienen que existir. Es más, tú lo puedes diseñar sin longitud de tangente, como en este caso, pero tendría que ser como curva tipo S. ¿Y dónde se hace la transición? La transición se hace acá, en esta espiral, y en esta espiral se hace la transición. Entonces, para eso se crean las espirales. Entonces, las curvas S nos salvan de transicionar en tangente. En el caso de curvas circulares, ya les dije, la transición se da 70-30. Conclusión, en un caso de transición en espiral, espero que haya quedado claro, se los volveré a mostrar una vez más. Esto es, así se transiciona. Si ustedes lo ven en 3D, se puede observar más claro lo que es la longitud de transición de Peralte. ¿Cómo se transiciona con una curva con espiral? La transición de Peralte se da en toda la espiral. Eso no quiere decir que no debo dejar nada en tangente. No, tiene que haber un pequeño tramo en tangente para transicionar la berma, el carril y llegar al Peralte nulo. Y en curva circular, bueno, en ese caso se comparte 70% para la tangente y 30% para la curva. Después de esto yo creo que tú estarías en la capacidad de entender este tipo de gráficas, ¿no? Es muy sencillo, mira. El punto F, bombeo y las bermas con color rojito, menos berma, ¿no? Y el punto A, ¿qué es lo que ha pasado? Ha cambiado de lo que era la pendiente de la berma, de menos berma hasta menos bombeo. Y luego ambos ya están en menos bombeo. Y luego ambos van a pasar desde A hasta B, de menos bombeo hasta 0. Y luego ambos de 0 hasta bombeo hacia el punto C. Y luego ambos de bombeo hacia la pendiente que tenga la berma, pero en caso positivo. Y luego, para finalizar, todo, bueno, antes de esto también tiene que pasar
a partir de este punto ya se empieza a modificar también el otro lado, ¿no? El carril también aquí se modifica, como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí se ha modificado un carril, el otro carril, lo que es la berma derecha, la berma izquierda, todos ya tienen que ir a un solo punto para prepararse a recibir al peralte máximo, ¿no? O sea, así es como se transiciona. Y luego de esto, ¿qué pasa? Luego de esto dejas en la curva circular, dejas al máximo y luego haces lo mismo, pero en bajada. Entonces, de esta manera es como se transiciona correctamente una curva. Espero que haya quedado claro lo que es la transición de peralte. Yo creo que con esta gráfica 3D, nunca he recibido quejas de esto, con esta gráfica 3D básicamente siempre he visto que se entiende lo que es ya la transición de peralte. Una gráfica más o menos que nos dice cómo se debe de transicionar el peralte. Entonces, hasta aquí esta sesión era la explicación de lo que venía a ser la longitud de transición de peralte. La siguiente sesión estaremos viendo cómo vamos a hacer esa transición ahora en el diseño, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la sesión de lo que venía a ser la longitud de transición de peralte, parte teórica. Hasta la siguiente sesión.